¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Vamos a continuar respondiendo a las inquietudes que ustedes tienen, y algunas de las inquietudes tenían que ver con el azúcar, pero no el azúcar que uno va a comprar en el almacén, sino con la diabetes, que es una enfermedad que muchos tienen y no saben que la tienen. Y como, según me informaba quien va a ser nuestro entrevistado de hoy, el 14 de noviembre es el día de la diabetes, vamos a hablar con el doctor Jorge Santoro, conocido, no voy a decir viejo conocido porque él es conocido, no es viejo, de este programa, y que siempre tiene gran arrastre entre ustedes. Lo ven, nos escriben, nos dicen, está bárbaro esto y lo otro. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo nace esto del 14 de noviembre y a qué se debe y por qué? Bien, se celebra a nivel mundial. El 14 de noviembre es el día de nacimiento de Banting, que es uno de los médicos que descubre la forma de extraer la insulina del páncreas de la vaca. Es una historia de amor. Era un médico canadiense que va a la Primera Guerra Mundial. Cuando regresa de la Primera Guerra Mundial, en esos 4 años, su novia falleció de diabetes tipo 1. En aquel momento no había insulina y no había para los diabéticos tipo 1, o sea, siempre decimos los tipo 2 son los adultos obesos, los tipo 1 son chicos jóvenes que necesitan insulina inmediatamente. Había fallecido su novia, se pone a investigar, quiere investigar, iba a un laboratorio ahí en Toronto, del doctor MacLeod, quien era el que estaba más avanzando con el tema de la insulina en el mundo. Justo MacLeod se iba de vacaciones y le deja trabajando con él al ayudante que se llama Bess. Encuentra la forma de extraer, imagínense, en 1921, si buscan lo que era el laboratorio de ensayo, era un microscopio, una mesa de mármol y se acabó. Entonces ellos ven la forma de, hablando entre familias, machacando el páncreas en un recipiente, extrayéndole con alcohol, sacándole otra sustancia, y encuentran la primera insulina. Van a ver siempre el dibujito de una perrita que la habían operado, le habían sacado el páncreas y le empiezan a inyectar esa insulina y la perra sobrevive. Entonces, en honor a este médico, que después los tres, Banting, Bess y MacLeod, de que se había ido de vacaciones, reciben el premio Nobel de Medicina. Banting fue el médico más joven, 31 años tenía en recibir el premio Nobel. Ellos continúan haciendo estudios. Entonces, en el año 1921, si no me falla la memoria, en enero, en el hospital de Toronto, a un chico se llamaba Thompson, le inyectan por primera vez la insulina y el chico sobrevive y vive. De ahí esto se expande en forma terrible por todo el mundo, y en el año 21, Hussein, nuestro premio Nobel, trae esa insulina. Él no era médico clínico, sino el que manejaba la parte de diabetes clínica, se llamaba Escudero, que siempre lo van a encontrar si googlean. Era el médico que estaba a cargo del estudio de la nutrición, tratamiento de obesidad en Argentina, que estaba en el hospital de clínica. Los dos estaban un poco enojados y había algunos egos, pero bueno, accede Escudero a usar la insulina, y por primera vez en el año 1923 a una mujer en el viejo hospital de clínica, si ustedes van frente a la Facultad de Medicina, sí, hay una plaza grande con una iglesia, la Plaza Hussein, claro. Detrás, o sea, hacia el este, hacia el lado del río de la iglesia, van a ver en la plaza un monolito, que es donde estaba la cama donde se inyectó por primera vez la insulina. Y ese fue un practicante que era el doctor Puchulu. Los doctores Puchulu son ya 3 generaciones de médicos. Actualmente está el que sería el nieto de él, que es un gran diabetólogo. Fue el primer encargado de inyectarle la insulina, cuidar a una mujer judía ahí del barrio de Once, cuidarla toda la noche y ver cómo con la insulina mejoraban los pacientes. Por eso se instituye el 14, y a nivel mundial se trata ese día de poder iluminar algún edificio público de color azul, para recordar este tratamiento
Sabemos que la obesidad, o sea, tanto la diabetes como la obesidad son una epidemia en el mundo. Y bueno, con eso, junto como ahora es el mes del cáncer de mama, el color rosa, se trata de fomentar y, como vos bien decías, tratar de que la gente se haga una glucemia, un análisis, porque muchas veces no saben que tienen diabetes siendo diabéticos. Vos sabés que yo soy un ejemplo de eso, Jorge. Sí, sí. Yo de casualidad, cuando vine a verte a vos, una vez, para hacerte una consulta, me enteré que no tenía, pero claro, tenía alta... Porque ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo, siempre decimos, la glucemia normal es 70-110, en Estados Unidos 70-100, cuando uno ya tiene 126 ya se dice que una persona es diabética. Claro. Pero hasta que no tiene 180 miligramos de azúcar en sangre, no empiezan a aparecer los síntomas. No te duele nada, no te sentís cansado, no pasa nada. Recién cuando uno pasa los 180 miligramos, varios días, ahí el organismo se da cuenta que es algo tóxico, y siempre digo, el que nos creó, la madre naturaleza, Jesús, Mahoma, Jehová, ¿qué es lo que pasa? Recién ahí el riñón se da cuenta que hay algo tóxico y lo deja pasar. El azúcar lleva la orina, lleva mucha agua y el paciente empieza a orinar mucho. Si son varones, por lo general vienen a consultar por la próstata. Claro. Tengo algún problema y muchas veces nos derivan los urólogos. A veces esa cantidad de orina que va, a las mujeres les hace tener flujo, las deriva el ginecólogo, vienen por flujo, da picazón, empiezan a bajar de peso, porque como orinan tanto se deshidratan, y como no pueden usar ese azúcar para energía para la célula, buscan otra energía que es la grasa. Entonces uno empieza a adelgazar, y tiene mucho hambre, entonces, o a veces el familiar lo ve como está comiendo un montón, tiene un apetito voraz y baja de peso, piensan que tiene una enfermedad mala y lo traen y es por diabetes. Entonces es importante cuando uno va por la calle y hay esos operativos, me dice, hacerse pinchar el dedo y... a cualquier hora, no hace falta estar en ayunas, porque nosotros nos damos cuenta. Quizás si uno desayunó o comió algo puede tener 110, 115, pero si ya te pasaste por la calle y te midieron 130, hay que estudiarlo. Claro. Y como siempre decíamos, si uno tiene un sobrepeso, antecedentes familiares, después, aunque le dé bien, uno le manda a hacer la curva, o lo que hablábamos en otras charlas, la insulinemia, para ver si no tiene esa prediabetes o insulinoresistencia que se llama, que si uno no la empieza a tratar, a los 4 o 5 años va a tener diabetes. Bien, y la diabetes además, ya viene bien que el 14 de noviembre la gente se acuerde de esto que vamos a decir. La diabetes tiene consecuencias muy graves, sí. Porque hay gente que puede perder una extremidad, que se puede quedar ciega, es decir, hay que decírselo a la gente, para que diga, no, mire, no es que estás dulce. No. Y no lo tiene, porque mucha gente viene con el análisis, ¿no? Claro. Y se creen que el problema lo tiene la hojita. No, si yo tengo ahí 160, es mi glucemia. Claro. Y después, bueno, también no hacer la que generalmente hacemos la gran Argentina, 2 días antes hacer la dieta para venir con un análisis con valores bajos y que el médico diga, no, doña Rosa, como decían, usted está bien. Claro. Entonces, nos tenemos que cuidar por nosotros, y forma parte de estas enfermedades silenciosas junto con la hipertensión, el colesterol, ¿no? Que van dañando el organismo. Pero por suerte, actualmente contamos con una gran batería de estudios para hacer a los pacientes, tratamientos, ya sea insulina, pastilla, para tratar de prevenir que el paciente le aparezca. La función ahora es como el odontólogo. Antes íbamos al odontólogo que se arreglaban las caries, no, ahora hacen tratamiento de conducto, de tener los dientes más lindos, porque ya pasamos, entonces estamos en una etapa de prevención de diabetes. Vos sabés que lo que me decís es cierto. Yo siempre recuerdo que cuando era mucho más joven, el diabético decía, perdón, un segundito, voy al baño, aplicarse la diabetes. Ahora hay algunos casos, pero la mayoría de la gente toma las pastillas. Claro, sí, tenemos las dos tipos de diabetes principales, la tipo 1 y la diabetes ¿Y cuál tipo es la 2. diferencia entre uno y dos?
Claro, la tipo 1 es ese paciente que decíamos, por lo general es joven, menos de 30 años, que cuando le hacemos el diagnóstico ya se va del consultorio con una inyección de insulina. Vienen a consultar, pero si uno ya sabe que es joven, que adelgaza, es delgado, que adelgaza, ese paciente no tiene antecedentes familiares de diabetes, y en la orina le medimos acá en el consultorio con una tirita y aparecen lo que se llaman cetonas, ese paciente se va del consultorio con insulina. O si lo vemos que está muy desnutrido, muy deshidratado, lo mandamos a internar. Pero, por suerte, como ahora tenemos todos los medidores de glucemia, que antes no existían, sí. Entonces tienen un laboratorio, uno le enseña a usar ese biosensor, el aparatito que le decimos para medir la glucemia, ya se van con un laboratorio a la casa y con la insulina inyectándosela. El paciente tipo 2 es un paciente más lento en la aparición de su diabetes, porque decíamos que si es varón, los varones no se controlan y hasta que no tienen síntomas, que orina mucho, que adelgaza, que tiene mucha sed, no consultan con el médico. Y las mujeres, por suerte, como ellas todos los años van al ginecólogo a hacerse el control, ellos ya lo tienen bien estratificado, entonces ya se hacen un análisis todos los años, por lo general tienen sobrepeso y tienen una gran carga familiar sobre ellos. O sea, la mamá, el papá, un hermano, el tío, o tuvieron diabetes en el embarazo. Cuando la mujer tiene diabetes en el embarazo, significa que a los 5 u 8 años la mitad de esas mujeres van a tener diabetes. Ahora, si vos me decís que las mujeres tienen diabetes en el embarazo, ¿qué es una aparición espontánea? Sí. En el embarazo el 7% de las mujeres en el embarazo, por más que sean chicas jóvenes, tienen diabetes en el embarazo. Ahora a todas las mujeres se hace una pesquisa cuando llegan a la semana 24, más o menos en el 7º mes, hay que hacerles una curva de azúcar, tengan o no tengan antecedentes, porque la glucemia en el embarazo es mucho menor que la de una persona que no está embarazada. ¿Y puede afectar al feto? Sí, pero lo afectan. El problema es que ese feto va a ser muy grande, porque la mamá, al tener más azúcar en la sangre, es como que ese feto va a estar todo el día comiendo, y son esos partos y después salen en los diarios de esos chicos de 5 kilos, 4 kilos y medio. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Correcto. Bien? Sí, bueno, hacemos una pausa, estamos charlando con el doctor Jorge Santoro, la diabetes y la preocupación que muchos debemos tener. Enseguida volvemos. Continuamos aquí en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora, en Facebook/laproductora, y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira, que se distribuye gratuitamente por toda la región. Además de verlo en este canal, usted lo puede ver también en el canal 507 de Cablevisión Digital. El doctor Jorge Santoro, diabetólogo, estamos hablando del día 14 de noviembre, de la recordación del Día de la Diabetes. ¿Y los controles cada cuánto tienen que ser, Jorge? No, cada 3 meses sería excelente, pero al menos cada 4 meses, cada 5 meses, porque no solo le medimos la glucemia, o sea, el paciente diabético es un paciente clínico, o sea, debemos hacer control de la presión arterial, control del peso, controlar su colesterol, o sea, tenemos que controlar todos los factores que pueden dañar a las arterias. O sea, la diabetes es una enfermedad que va a dañar las arterias,
control del tabaquismo, o sea, es hacerle cambiar de hábitos. O sea, un profesor, bueno, Puchulu padre nos decía siempre que vamos a ser médicos, en vez de diabetólogos, habitólogos, porque lo tenemos que hacer cambiar de hábitos a la gente, y se nos enojan porque le sacamos la sal, le sacamos los dulces, cerveza, gaseosas, entonces tienen que hacer una vida un poco más sana, caminar, y estos controles decíamos cada 3, 4 meses. ¿Por qué cada 3 meses? No solo su glucemia, sino tenemos que medirle la que se llama hemoglobina glicosilada, que es un promedio bioquímico, no promedio matemático, de su glucemia de los 3 últimos meses. Una persona que no tiene diabetes tiene una hemoglobina glicosilada aproximadamente de 6, que es normal, y un diabético, si tiene 7 es excelente, si le da 8 es un tratamiento bueno, pero más de 8 ya es regular a malo. Eso es un poco para decirle a la gente que hace trampa con la comida, que ustedes, por más que le haga trampa y le traiga bien, ustedes saben lo que si lo subimos a la balanza, vemos que aumentó de peso, y si su hemoglobina glicosilada no coincide, porque es lo que yo decía, vienen con una glucemia de 85, los felicitamos antes, pero si la hemoglobina le da 10, es que se cuidó los últimos 3 días. Y uno se cree que, estoy bien porque me dio bien el análisis. No, hay que estar bien siempre. Y vos me decís que es peligroso, por lo que yo infiero eso, a los jóvenes, ese que de golpe se dan cuenta ustedes que tiene diabetes y que se va con la insulina aplicada. Claro, ¿no? En los chicos jóvenes, hablamos joven menos de 35 años, sí. A nivel infantil, digamos, los picos donde aparece es a los 7, 8 años, después a los 11, 14, que son los 2 picos de crecimiento. Ahí, ya te decía, ese chico está adelgazando mucho, por ahí se vuelven a orinar los chicos en la cama, que ya lo habían dejado de hacer. Lo ven tomar en forma excesiva líquido, o sea, durante la comida, bajan de peso aunque tienen un apetito voraz, y por lo general, bueno, van por otra cosa o van al médico por dolor de estómago, porque esa acetona que yo te decía, un paciente que tiene el azúcar alta en la sangre, pero que le encontramos cetonas en la orina, hay que darle sí o sí insulina en forma... ¿Qué son las cetonas? La cetona sería... Yo te decía que el azúcar, todos tenemos azúcar en sangre, ¿por qué? Porque es la fuente de energía para toda la célula del organismo. El azúcar entra a la celulita y ahí se combustiona y nos va a dar la energía. Cuando nos falta la insulina, que es la que lo lleva hablemos desde el intestino hasta la celulita, no puede entrar el azúcar, no tenemos energía. Entonces el organismo cambia de fuente de energía y empieza a usar la grasa, los triglicéridos. Esos triglicéridos se combustionan, pero no es un combustible bueno. Entonces producen, como si pasemos a nivel de un auto, como un humo por el radiador, que serían las cetonas. Esas cetonas se eliminan por la orina y ahí nos damos cuenta que ese paciente está quedando sin insulina. Sería una forma indirecta. Hay otros estudios, pero si indirecta, pero rápida. Es rápida. Claro. O sea, después va a tener el famoso olor a manzana. En su aliento tiene un olor ácido, tipo a manzana, a vinagre, que es por esa acetona. Un gran cansancio, que es por la falta de azúcar dentro de la célula, y la acetona también da cansancio. Lo mismo que da dolor en el epigastrio. Muchas veces también estos chicos pequeños van a una guardia del hospital y hasta se lo pueden encasillar y empezar a estudiar como un abdomen agudo. Uno piensa en una apendicitis, que es lo más frecuente, el abdomen agudo en los niños, por el dolor que tienen en el estómago, pero ese dolor es por la acetona. Cuando le hacen el análisis para operarlo ahí, se dan cuenta que tienen la glucemia muy elevada. Bien, ¿cuál es el riesgo? Porque yo sé de aquellos que tienen ataques de hiperglucemia, no sé si se llama así, pero también están los que se quedan sin azúcar, ¿no? Sin azúcar, exactamente. ¿Cómo es? La diabetes, siempre hablamos, las complicaciones crónicas, que era todo lo que decíamos hoy, que el paciente puede tener si no se cuida, y después están las complicaciones agudas, que son 2. La hiperglucemia,
o la hipoglucemia. Hablemos primero de la hipoglucemia, que es la que hay que actuar rápido. La glucemia normal, dijimos, el azúcar normal en la sangre es 70-110. Cuando uno tiene menos de 70, sobre todo si está con medicamentos y sobre todo con la insulina, porque esto le va a pasar a los diabéticos que usan insulina sobre todo, cuando uno tiene menos de 70, ¿qué pasa? Nos empezamos a quedar sin azúcar en las células y sobre todo en las neuronas. Y vamos a tener unos síntomas que el principal, el más común es sudor frío, un pequeño temblor, no una convulsión, sino el paciente dice, me tiemblan con las rodillas si está parado, un cansancio muy grande porque se están quedando sin azúcar. Si otro paciente, si otra persona los ve muy pálidos, es como esa sensación de desmayo, sí. Así empieza a entrar el paciente. Eso porque se quedó sin azúcar. ¿Cuáles son las causas por las que se queda sin azúcar? Primero, error en la dosis de insulina. Por ahí, en otra oportunidad que lo nombramos, hay dos tipos de insulina, la lenta y la rápida. La lenta es la que usamos para el tratamiento del todo el día y la rápida para cuando está muy alta. Esa rápida es mucho más fuerte y se usan en pequeñas dosis. Por ahí el paciente, como esto es algo habitual, lo saca de la heladera, se cree que se está dando la lenta, suponete que te da 40 unidades y se da 40 de la rápida sin darse cuenta. Le baja muy rápido. Entonces, el error de la dosis de insulina o del tipo de insulina es el más común. ¿Y cuál es lo que le sigue, lo más común que hacen los pacientes? Es saltearse una comida. Te comentaba el otro día en la sala que generalmente pasa con pacientes jubilados. Se dan insulina a la mañana y se van al banco a hacer la cola, sin haber desayunado. Hasta las 10 el banco no abren, hacen la cola, pasan las 11, pasan las 12, la insulina sigue haciendo efecto y le sigue bajando el azúcar, hasta que llega el paciente que entra en esto que yo te decía. Se empieza a marear, se siente muy cansado, sudor frío, y las neuronas las que se quedan sin azúcar hasta que se desmaya. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Ante esos síntomas, sudor, temblor frío, mucho cansancio, van a tener alteraciones con la visión, tienen hambre, entonces ahí, si están, ellos saben, se llevan siempre un poquito de azúcar, con 2-3 cucharitas de azúcar que coman están bien, o medio vaso de Coca-Cola común, no la Coca-Cola dietética. Un caramelo es lo que ellos siempre hacen más rápido, pero no es lo que es aconsejable. No es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque por ahí está en una etapa que no está bien de su conciencia el paciente y se puede atragantar con ese caramelo. Y la diferencia, cortito rápido, del paciente con hiperglucemia, que es por ahí uno lo puede ver también que puede estar como desmayado, por lo general el hipoglucémico, recién dijimos, es un paciente que se está como desmayando, pálido, frío y mojado. ¿Y el otro? El otro es rojo y colorado, o sea, va a estar seco porque estuvo orinando un montón, mucho tiempo, entonces está deshidratado, y si uno lo toca no es que tenga fiebre, pero está seco y medio caliente. ¿Y cómo se actúa ahí? No, ahí lo primero hay que hidratarlo. El paciente con hiperglucemia va a tener 500, los chicos a veces tienen 700, yo en el hospital llegué a ver un chico con 1400, ¿no? Pero ese chico vino caminando, con 1400. Los chicos son diferentes para todos. Pero un paciente que tiene 400, 500, que está desmayado, primero se lo hidrata. Después de media hora de hidratación, ahí se le empieza a hacer el tratamiento. Si está en unidad de terapia, hay lo que se llaman las bombas de insulina que tienen en terapia. Si estamos en una salita en el campo, lejos, les vamos inyectando insulina de la rápida, pero lo principal es hidratarlo. O sea, un paciente que está sequito, rojo, ese paciente, antes de dar la insulina, ya lo saben bien todos los médicos guardias, primero hay que hidratarlo. Muy bien. Es un tema para hablar largo y tendido, pero se nos acabó el programa. Y yo lo voy a comprometer una vez más al doctor Santoro para que hagamos una nueva edición. No. Me gusta y es fundamental. Sí. O sea, que la gente entienda de lo que tiene y darle importancia.
la importancia que se debe, porque tampoco tenerle temor. No. Pero si yo me cuido, hago una vida sana, no hay No, pero además vos lo explicás de una forma muy didáctica y eso hace que lo entienda cualquiera, hasta yo. Entonces eso es muy importante. Bueno, Gracias, Jorge, no, muy amable. muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el doctor Jorge Santoro, señores diabetólogo, esto es Enfoque Médico, llegamos al final del programa. Recuerde que este programa es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que usted puede volver a verlo en www.productoraara.com.ar, en youtube.com/la productora, en Facebook /la productora y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira. Hasta la semana que viene, muchas gracias.